Como dije en la introducción, en el día de hoy tenemos el placer de que nos acompañe el economista Raúl Aníbal Félix. Bienvenido al programa, Raúl. Buenos días, Jackie. Un placer estar en tu programa. Bueno, un placer que tú nuevamente nos acompañes. Cada vez que viene Raúl, yo digo que se hace un programa bastante fluido, bastante interesante. Andy no está en el día de hoy, así que Raúl y yo pues vamos a hacer el programa en el día de hoy. Como nosotros dijimos en la introducción del programa, Raúl, sería interesantísimo ver que comencemos dando un enfoque de cómo se encuentra la economía internacional en el día de hoy, un poco viendo los acontecimientos recientes en Estados Unidos, pero no solamente en Estados Unidos. Sabemos que el mundo entero hoy está con muchos cambios, tanto en Europa, en Asia, en mismo América, Suramérica, y claramente Estados Unidos, que siempre es noticia desde los últimos 2 años a la fecha. Mira, curiosamente, yo diría que las noticias son buenas. El mundo pasa por un buen momento. Así, la referencia inmediata anterior fue la recesión del 2008-2009. Ya quedó atrás, hace más de 8 años. Y hoy el Producto Interno Bruto del mundo está creciendo a una velocidad del 3.5%. Y no solamente es un crecimiento desigual en algunas regiones y en otras no, sino que es uniforme. Estamos viendo finalmente crecimiento en Europa, en la eurozona. Algunas zonas de la eurozona, como el norte, Alemania, con riesgos incluso de sobreempleo, de sobrecalentamiento. Pero también la parte sur, que hace apenas unos años atravesaba una crisis de deuda, hoy está creciendo de forma sostenida. España va muy bien. Grecia, el enfermo de Europa, comienza a mostrar signos de crecimiento y ha salido de la recesión. China, que es la segunda economía más grande del mundo y de la que constantemente se hacen pronósticos catastrofistas de que ahora sí vamos a ver una crisis en China, pues no la vemos. Y lo que sucedió en los primeros 6 meses del año es que China creció el 6.7%, y todo apunta a que por lo menos en el horizonte de un año y medio, China va a seguir creciendo a una tasa de crecimiento importante. Y los propios norteamericanos que tienen, en el caso de Estados Unidos, tenemos diferentes cosas que comentar. De un lado, la situación de la economía, muy bien. Hubo un crecimiento relativamente lento en el primer trimestre, de 1.2%, pero luego el segundo trimestre, 2.6%, aunque pienso yo que esa cifra va a ser revisada al alza, quizás a un 3%, y este tercer trimestre que llevamos, vamos creciendo cerca del 3%. La tasa de desempleo apenas en el 4.3%, eso es pleno empleo, y la velocidad a la que se están creando empleos en los Estados Unidos sugiere que vamos a ver todavía tasas de desempleo más bajas, quizás hacia principios del próximo año, abajo del 4%. Estas son buenas noticias para los paisanos en Nueva York, buenas noticias para las remesas. Quiere decir que no solo a los americanos, también los migrantes que están en Estados Unidos están consiguiendo empleos. Y pronto creo que habrá también otras buenas noticias de que los salarios de los trabajadores van a comenzar a subir. Y si vemos los mercados de capitales, las bolsas, pues prácticamente en las últimas 3 semanas las hemos visto establecer nuevos récords históricos, porque las empresas, ante el crecimiento económico que estamos viendo, no dejan de ganar dinero y mostrar cada vez resultados y capacidades capacidades de generar más utilidades. Al mismo tiempo que todo eso positivo ha ocurrido, hay una gran preocupación, diría yo, por la naturaleza del presidente de los Estados Unidos. El presidente Donald Trump, todos sabemos, es un presidente que no es un político profesional, que viene del sector empresarial, con una agenda no típica, y que sus primeros 7 meses como presidente, lo menos que puedo decir yo es que han sido controversiales. Pero eso genera muchas dudas sobre si este crecimiento en Estados Unidos se va a sostener, muchas dudas sobre si el presidente Trump finalmente va a poder echar adelante algunas reformas que se consideran clave, en particular la reforma fiscal. Si la reforma fiscal sale, es probable que el mundo tenga un año y medio más de crecimiento sostenido. Si no sale, creo que se abren muchos escenarios preocupantes de si Estados Unidos podría desacelerarse de forma importante y enfilarse hacia una recesión en los próximos 18 meses. Pero,
Y en cuanto a esa reforma fiscal, es interesante lo que tú estás planteando, porque la reforma fiscal que en inicio plantea el presidente Trump es una reforma un tanto radical, que inclusive para sostenerse se planteaban algunos analistas que Estados Unidos tendría que crecer por encima del 4 o alrededor del 4,5%, para que los cambios que él proponía en términos, por ejemplo, sabemos que Estados Unidos depende en gran parte de los impuestos directos, o sea, de los impuestos sobre la renta, tanto de personas físicas como personas jurídicas, y la reforma pues implicaba reducciones interesantes, tanto de tasas como tal, y reducciones de los tramos de tasas que se estaban cobrando tanto a las empresas como a las personas. En tu planteamiento tú dices, bueno, mira, si hace la reforma vamos a ver crecimiento. Implícitamente el supuesto que tiene detrás cuando tú haces ese comentario es que tú entiendes que esta reforma podría lograr impactar positivamente a Estados Unidos al punto que la reforma sería fiscalmente exitosa. Bueno, a ver, hay muchas dudas alrededor de eso. De acuerdo, hay varios temas que has puesto sobre la mesa importantes. ¿Podría la reforma, déjame comenzar dando una negación, con una negación? Okay. Creo yo el cuento de hadas de que la reforma, que si bien es positiva, va a generar suficientes ingresos adicionales para que salga gratis, es decir, que se va a pagar solita, simplemente bajamos los impuestos, crece más la economía, aumenta la recaudación y el déficit se mantiene constante, no lo creo. Todavía no soy supersticioso y no creo en el vudú, ¿no? Entonces, lo que sí creo es que Estados Unidos tiene un régimen de impuesto corporativo que no es competitivo. Sí, así es. Una tasa del 35%, que es alta cuando se compara con los socios comerciales de los Estados Unidos. Creo que tiene un régimen que grava la renta universal y que genera una gran distorsión fiscal porque las empresas dejan fuera de Estados Unidos una parte importante de sus utilidades que se acumulan fuera de Estados Unidos, y que sería deseable bajar la tasa y cambiar el régimen para que las utilidades retenidas fuera de Estados Unidos regresen a Estados Unidos, y esto sería una inyección importante de liquidez, de adrenalina a la economía, que haría que se reactive el crecimiento económico vía la inversión y que haría que la rentabilidad de invertir en la economía aumente. Eso lo creo. También creo que en la parte personal el espacio para bajar tasas es más reducido que en la parte corporativa. De todas maneras, el Partido Republicano, es parte de su ideología y parte de su propuesta de muchos años, va a ir por una reforma que baje las tasas tanto corporativas como personales. Yo creo que dado que Estados Unidos está en pleno empleo, Estados Unidos no necesita el estímulo de un déficit público mayor. Pero no veo tampoco que el gobierno de Trump, que tiene un sesgo populista, esté dispuesto a hacer los ajustes y a enfrentar los intereses que son necesarios para hacer que la reforma sea neutra. Es decir, cerrar huecos, cerrar filtraciones. Sí. Me temo que algunas se cerrarán, pero no suficientes, y que una de las consecuencias de mediano plazo de esta reforma serán déficits públicos mayor, una mayor deuda pública y a la larga mayores tasas de interés en dólares en el mundo. Pero si me preguntaras qué va a pasar en el horizonte de 1 a 2 años, creo que esto sí va a reflejarse en una aceleración del crecimiento económico en de corto plazo. Sí, y las probabilidades de que pase esta reforma, ¿cómo tú la ves? Mira, hay varias maneras de ver esto. Si nos ateniéramos a lo que hemos visto en los primeros 7 meses del presidente Trump, la probabilidad parece 0, porque hasta ahora el señor no ha logrado aprobar nada significativo ni potencial. Hasta ahora es mucho ladrido y poca mordida, ¿no? Lo que hemos visto de parte del señor Donald Trump. Sus amenazas cada vez y sus promesas cada vez suenan más huecas y vacías. Entonces, su track record no habla bien de que esta reforma pueda ser aprobada próximamente. Sin embargo, hay una realidad política importante en Estados Unidos. El Partido Republicano el próximo año va a enfrentar a una elección de Congreso.
en noviembre de 2018. Y si ellos no aprueban la reforma que tanto prometieron, el electorado les va a castigar perdiendo el control del Congreso en el 2018. Creo que eso los va a enfocar en alinear los incentivos de que necesitan hacer algo, y ese algo que les puede dar competitividad es la reforma fiscal. Además, es una reforma que no es para subir impuestos, sino para bajar impuestos, y nadie que yo conozca se oponga a que le bajen sus impuestos. Entonces, sabemos que lo ideal sería que no hubiese impuestos. Por eso se llaman así, impuestos. Claro. Y sabemos que, pues, en el corto plazo el populismo va a vender que esto es ganar, ganar para todo el mundo. Dependiendo de cómo se haga la reforma, la reforma podría ser positiva en el corto, mediano plazo y a largo plazo, pero me da la impresión que esta será beneficiosa de corto plazo y dejará pendiente el tema de mediano y largo plazo de cómo se aterriza esto. Lo terrible de esta situación de que Estados Unidos acumule déficits muy grandes y aumente la deuda es que el costo de eso no solamente es para los norteamericanos, para el mundo entero. Es para todo el mundo, porque todos usamos el dólar y todos se fondean en dólares, así que el costo de mediano y largo plazo se podría distribuir hacia todo el mundo, incluyendo a nosotros los dominicanos. No, pero eso es un punto a favor de hacer la reforma, ¿verdad? O sea, al final no va a cargar Sería solo mejor una Estados reforma Unidos de alta calidad, de mejor calidad. Claro. De eso tengo yo mis dudas, pero creo que sí habrá reforma. ¿Tú crees que sí habrá reforma? Y en un escenario de disminución de tasas, por ejemplo, como tú bien dices, para repatriar las utilidades, ¿quiénes serían los grandes afectados? Fuera de Estados Unidos, ¿quiénes serían esos países que tú crees que van a ser los grandes afectados de este proceso? Y obviamente eso tendrá alguna repercusión en esos países en particular. Mira, los mercados financieros son curiosos, porque uno podría pensar que el hecho de que hoy hay una estimación concreta de que hay entre 2.5 y 3 trillones de dólares depositados fuera de Estados Unidos que podrían regresar si se bajan las tasas de impuesto. Uno podría decir, bueno, ese dinero hoy está en el resto del mundo y posiblemente se regrese a Estados Unidos. Yo sería más cauto. Yo creo que parte de ese dinero ya está en Estados Unidos a través de una estructura financiera, un fondo de inversión de Irlanda que lo invierte en Estados Unidos, sí mismo, y la propiedad es del fondo irlandés, pero el dueño del fondo irlandés es Apple Company. Entonces, no es cierto que todo ese dinero va a aparecer de nuevo en los Estados Unidos. Lo único es que no va a pagar impuestos, porque va a pagar una tasa reducida. Reducida, sí es. Entonces, una parte de ese dinero sí va a regresar a Estados Unidos, otra no, porque ya está en Estados Unidos, pero las empresas tendrán mayor rentabilidad y seguramente harán mayores inversiones. Ahora, no solo es por este canal que creo que habrá una restricción gradual de liquidez en dólares en el mundo, pero sí creo que de las condiciones tan favorables que hemos visto en términos de acceso y costo de la liquidez en dólares de los últimos 10 años, han sido producto de circunstancias extraordinarias, no permanentes, y que se van a ir eliminando gradualmente. Entonces, todos los países que dependen del fondeo en los mercados internacionales, pues están puestos en advertencia de que lo que fue no necesariamente seguirá siendo igual. Y por lo tanto, estamos a tiempo en este país y en otras partes del mundo para tomar las medidas correctivas necesarias, porque no siempre habrá liquidez en la cantidad que hoy está disponible, ni tampoco al precio que hoy está disponible, porque parte de ese dinero se va a necesitar para fondear los déficits del gobierno de los Estados Unidos. Eso te iba a decir, yo estoy muy de acuerdo contigo en que esa situación en la que tú presentas y tú dices, mira, yo creo que alguna versión de la reforma se tiene que hacer, obviamente tiene una implicación política y eso hace que se acelere el hecho de aprobar esa reforma. Y el hecho de que quizá este presidente como tal, quizá no pueda realizar los cambios que hay que realizar para cerrar esos déficits, te iba a decir, bueno, entonces la liquidez de una u otra forma va a tener que ir a financiar lo que son los déficits
de Estados Unidos. Nosotros vamos a hacer una pausa ahora. Yo quiero que en el próximo segmento, pues nosotros sigamos hablando del tema, sobre todo de las perspectivas a corto y a mediano plazo, que has hablado algo de lo que son las tasas de interés, que es un tema de creciente importancia para República Dominicana, que es uno de esos países que tú dijiste que ha tenido una creciente dependencia en el financiamiento externo. Que hablemos un poco del petróleo, qué perspectivas vemos del petróleo. Los analistas hablan de que quizá estamos en una situación de largo tiempo para el petróleo. Me gustaría saber tu punto de vista, porque sé que eres experto en el tema, y quizá un poco finalizar con esa parte de la economía internacional, quizá tocar un poquito India, me gustaría que habláramos un poquito aquí de India, para luego en el último segmento pues hablar ya aterrizado aquí a la República Dominicana y cómo todo eso es consistente con lo que el Fondo Monetario plantea en su reporte recientemente publicado. Seguimos en el próximo segmento.